Hola amigos, bienvenidos. Estamos en Café y Oración, programa de Dito, devocional diario para todos. Estamos siguiendo la guía de lectura de la Biblia en un año que nos ofrece en la parte final de la versión Biblia de las Américas. El día de hoy, 15 de noviembre, nos corresponde leer, estudiar, escudriñar, meditar. Entramos al libro de el profeta Ezequiel, capítulo 1, capítulo 2 y Hebreos 11, la primera parte de este capítulo que va del versículo 1 al 19. Ustedes dirán, pero ¿por qué tan poquito? Porque es que para leer la Biblia en un año es así, dos, tres capítulos en el Antiguo Testamento o un capítulo o medio capítulo en el Nuevo Testamento. Estamos entrando a Ezequiel. Me gustaría saludar a Mirta Cordero y luego dar un pequeño contexto. Hola Mirta, bienvenida nuevamente a Café y Oración, programa Dedito. Hola, pastor. Un gusto saludarlo nuevamente. Muy contenta, muy feliz de este reto. Para mí es un desafío esto que nos corresponde leer el día de hoy, pero de verdad que muy lindo. Le envío también un saludo muy grande a todas las personas que nos ven en vivo y en diferido. Y bueno, y quería agradecerles a todos por la fidelidad que tienen de leer la Biblia en un año. De verdad que me alegra mucho poder fomentar ese hábito en las personas. Bueno, este es un programa de cuerpo. Le recomendamos que se integre a una iglesia cristiana en su ciudad, ya sea iglesia en casa o iglesia ciudad. Intégrese. Este es un movimiento de cuerpo. Procuramos que este conversatorio no es académico, no es teológico. Es decir, cada uno comparte desde el nivel de experiencia cristiana, desde el nivel de revelación. Y lo que pretendemos es unos a otros como en una maratón, ¿no? Como una maratón de miles de personas. Unos experimentados, profesionales, otros empezando. Aquí lo interesante es que todos aumentemos nuestro nivel de luz, nuestro nivel de justicia, nuestro nivel de verdad. Cada uno tenemos un proceso diferente, entonces se trata de eso. Así que si usted quiere ser invitado a este programa, pues póngase en contacto eh, ahí está en la descripción del video en YouTube, están los teléfonos de WhatsApp, están los correos. Bueno, póngase en contacto con nosotros y con mucho gusto lo invitamos. Este no es un programa para teólogos o para personas. Usted está empezando a leer la Biblia y está en una iglesia cristiana tradicional, evangélica, en América Latina o pertenece a algún grupo carismático católico, póngase en contacto con nosotros y tenemos un conversatorio. A veces, pues, yo ahorita me estoy tomando un cafecito aquí. Le llamamos café y oración por ponerle un nombre como de conexión, ¿sí? De conexión. Porque café pues es networking, venga, conversemos de un tema, es conversar sobre algo y bueno, y pues la oración es la comunicación con Dios, tener canales abiertos, como tener línea 24/7 con Dios. A veces eh, para orar no se necesitan palabras, simplemente sentimientos, pero en fin, todos los canales de comunicación, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro aparato del habla, bueno, esté en conexión con Dios, todo nuestro ser. Se trata de eso. Y la Biblia, pues, nos da elementos, nos da detalles, nos da herramientas de cómo conocerlo a Él mejor, porque se trata de amarlo, número uno, a Dios, número dos, amarnos a nosotros, y número tres, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, el libro de Ezequiel, algo de contexto. Ezequiel significa mi fortaleza es Él. Sí. Mi fortaleza es Jehová. Entonces, Ezequiel. Disculpen si a veces me confundo con el rey Ezequías, se me traba la lengua, pero estamos hablando del profeta Ezequiel. Este profeta nació en el año 623 antes de Cristo. En ese momento faltaban todavía 25 años para ocurrir la primera deportación.
y faltaban 35 años aproximadamente para la última deportación. Entonces, él nació en tiempos de rey Josías, pero en la primera deportación él salió con el rey llamado Joaquín en el año 597, es decir, él fue exiliado a los 25 años. No sabemos si ya estaba casado o no, se casó en el exilio, pero más adelante veremos por allá en el capítulo 24, versículo 18, que él estaba casado, pero no sabemos ahí, él salió, o sea, él sale de 25 años, entonces suponemos que debió conocer a Jeremías, debió conocer a Baruc, se debieron conocer aunque no tenemos evidencia. Él era parte de la familia sacerdotal, seguramente levita, ¿sí? Ahora, él sale dentro de ese rol sacerdotal, pero él va a tener la primera visión a los 30 años. Cuando él la tiene a los 30 años en un sitio que luego, pues ahorita no se sabe dónde está ese río Quebar, no se sabe dónde está. Al parecer era un canal artificial que habían hecho ahí pues, en la capital del reino, al parecer, pero no estamos seguros. Él inicia su ministerio profético a la edad de 30 años. Cuando él inicia su ministerio profético, todavía faltan 5 o 6 años para que Jerusalén fuera completamente destruida, quemada al fuego. Es decir, ya había pasado, cuando él empieza el ministerio, había pasado el primer y segunda deportación, como leemos al final del libro de Jeremías. Al final del libro de Jeremías vimos que salieron 3023 personas en el año séptimo de Nabucodonosor, esto en Jeremías 52, 28. Ahí, en esas 3023 personas, ahí salió el profeta, el que sería el profeta Ezequiel más adelante. Luego más adelante salieron 832 personas y en la última 745 personas. Entonces, por eso los primeros capítulos de Ezequiel, el profeta Ezequiel, tienen que ver con el castigo de Dios a Judá. O sea, él ya está en el exilio, pero la primera parte del libro, que es largo, tiene que ver esos capítulos es con el castigo de Dios a Judá. Ya hay gente en el exilio. Unos están rebeldes, otros están cambiando su corazón, pero ya están en una situación diferente, ya ellos están exiliados. Pero todavía, por eso, parte del libro inicialmente de Ezequiel es, Dios sigue profetizando sobre Judá, es alguien, pero ya está en el exilio. Todavía Jeremías está allá con los hijos del rey Josías, que fueron reyes temporalmente, faltan 10 años. Y bueno, cuando él empieza a profetizar, pues faltan 5 años para que pase esto. No sabemos, el libro de Baruc es un libro apócrifo, y porque tiene algunas cosas que no se sabe quién las contaminó. Entonces, pues como no se tiene el original en hebreo, entonces, pero es posible que haya un libro por ahí que se llame Baruc y alguien lo haya querido contaminar para querer vender la religión católica. Le meten 2 o 3 versículos para que a los evangélicos se les paren los pelos de punta, entonces no aceptamos el libro por 2 o 3 versículos que tienen que ver con ofrenda para hacer una celebración a Dios para que los muertos, o sea, como oración de muertos. Entonces, con que le metan 1 o 2 lineecitas, echan a perder el libro, ¿sí? Entonces, pero ahí está un libro Baruc. En el libro Baruc dice que Baruc estuvo un tiempo con Jeremías en Egipto, pero según el libro de Baruc, después de que Jeremías está en esos tiempos de que muere, porque él dura poco tiempo en Egipto, él va y se junta con los expatriados. Entonces, si es cierto que el libro de Baruch fuese cierto, no estamos diciendo aquí ni lo uno ni lo otro, no nos vamos a meter en esa, porque no tenemos los elementos de juicio, simplemente para poderlo afirmar. Es posible que Baruch se haya conocido después, posteriormente, con el profeta Ezequiel, allá en la capital de Babilonia. Entonces, recordemos que Ezequiel, pues seguramente por ser un grupo tan pequeño, seguramente conocía a Daniel y a los amigos de Daniel, ¿sí? Voy a volver a recordar cuántos eran 3023 personas. Claro que debió conocerse con Daniel, Daniel era un adolescente, ya era que estaba en su primera juventud, seguramente le llevaba
unos 10 años de edad, el uno de 25, el otro de 15. Estamos especulando, pero porque las cifras no son precisas, pero póngale que era, Ezequiel tenía 25 y Daniel tenía unos 15 cuando llegan allá. Entonces, pues seguramente debieron de conocerse. Bueno, entonces, por eso, porque ya terminamos Jeremías y Lamentaciones, pero no vayan a pensar que eso es lineal la historia, ¿no? La historia se superpone, o sea, Sí. los primeros capítulos tienen que ver con que todavía Judá no ha sido completamente devorado, ha sido completamente destruido por Babilonia. Eh, es como el contexto que quería compartir. Ahora, algo interesante de Ezequiel es que Ezequiel, por ejemplo, en este primer capítulo tiene una visión eh, del nivel de Juan en el libro del Apocalipsis, donde ve, se llama la visión de la gloria de Dios por tantos elementos y tantas cosas que ve en esa visión. Y en el segundo, pues un llamado a su ministerio. Entonces, bueno, Mirta, después de este contexto, ya nos introducimos entonces en Ezequiel capítulo 1. Sí, yo un poquito para complementar, porque también estoy haciendo mis investigaciones, ¿verdad? Y una de las cosas que me gusta de este conversatorio es que me motiva a investigar. Y veo por lo menos a Ezequiel, lo veo desde otro prisma, desde otro ángulo, ¿verdad? Por lo menos yo no sabía que Ezequiel pertenecía al grupo sacerdotal y de las familias destacadas de Judá, y que no lo sabía hasta que me investigué para este conversatorio del día de hoy. Y me llamó mucho la atención el nombre, el significado del nombre de Ezequiel, que dice, mi fortaleza es Él, así como usted lo dijo, mi fortaleza es Él. ¿Por qué le ponen un nombre así a una persona? Y yo supongo que lo hacen por todos los retos y todas las situaciones, desafíos que se le van a presentar a Ezequiel durante toda su vida, porque comparando a Ezequiel con otros profetas del Antiguo Testamento, siempre fue muy desafiado y desafiante, incluso él, en su personalidad, siempre fue muy, o sea, a mí siempre Ezequiel me confrontó porque se habla, una de las características de su libro y de su narrativa es cómo él expresa cómo los profetas son atalayas para el pueblo, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón y nos conseguimos con esa parte de que nosotros somos atalayas y que debemos, porque me lo tomo para mí, como siempre digo, la Biblia yo me la agarro para mí, que nosotros debemos prevenir al pueblo, a la familia, a los amigos, a los conocidos, y ser atalayas y como librar esa sangre de nuestras cabezas por el mal que se avecina, que nosotros sabemos y estamos viendo. Entonces, para tú hacer eso, tú tienes que ser muy valiente y tiene que ser Dios tu fortaleza. Por eso me impactó muchísimo el nombre, ese nombre que él tenía, mi fortaleza es él. Y como introduce, o sea, a mí me pareció muy groso eso de que en el primer capítulo, no, ya la gloria de Dios, epa, ya va, espérate, mucho gusto, ¿cómo estás? No, se mete con la parte más, o sea, yo veo este capítulo de Ezequiel 1 y es así como que la gloria manifiesta en el Antiguo Testamento que yo no lo registro en otros libros leídos previamente. O sea, él me está hablando a mí de otro idioma completamente diferente que no se había registrado antes. Y me llamó tanto la atención porque él era sacerdote, o sea, él estaba predestinado para eso, ¿verdad? Pero, y también, porque ahora lo vamos a leer en el capítulo 1, que él estaba como meditando a la orilla del río o del brazo del río. O sea, él estaba cerca a las aguas. O sea, para mí las aguas, ver un río, o sea, me parece una cosa demasiado espiritual, demasiado reveladora y ahí se le abrió a él. Yo me pongo, trato de ponerme un poquito en la piel de Ezequiel, porque él está cumpliendo 30 años y ahí, según lo que yo investigué, esa era la edad en la que él iba a empezar a ejercer el sacerdocio. Claro. Pero como estaba en el exilio,
Pues no, no, porque ya no había templo, o sea, ya él estaba en otro lugar. Y veo también lo avanzado de su mente espiritual, que él podía, una cosa que me parece novedosa, que yo la vengo escuchando de aquí, de hace un tiempo para acá, y es lo que el mismo Pablo hacía, que estaba aquí, pero en el espíritu veía lo que estaba sucediendo en el templo. Cuando en el espíritu él ve todas las abominaciones que estaban haciendo en el templo y por qué la gloria de Dios sale del templo y se traslada al territorio babilonio, porque él estaba en Babilonia. O sea, la religión te diría, bueno, no, sí, que Dios no se va a manifestar en medio de la religión. O sea, la propia gloria de Dios Ujú. abre los cielos y se manifiesta en Babilonia. O sea, eso para mí fue tremendo, tremendo, tremendo. Y, ajá, bueno, esa parte, y también como, bueno, mamá, es que yo estoy aquí, como dicen ahora, con los spoilers del libro, porque para que la gente lo lea. Más adelante, el prodigio que hace con lo de los huesos secos, para mí Ezequiel es tremendo. De verdad, ese profeta para mí es tremendo y de que él viera más allá de la tragedia que estaba viviendo el pueblo en el exilio, que sale la gloria, que se traslada a ese lugar, pero que él puede ver más allá de una restauración del pueblo porque Dios se lo muestra también. Entonces, bueno, eso era lo que yo quería agregar Claro, de lo que me impactó de este. claro, claro, sí. Se dedican en el libro de Ezequiel, se dedican, son como tres partes, ¿no? La primera parte Sí. tiene que ver con todo lo que, pues hay actos proféticos, hay visiones, pero tiene que ver con todo el juicio de Dios al reino de Judá. La segunda parte tiene que ver con el juicio de cuando ya Judá es Ujú. acabado completamente. Ya entonces comienza a profetizar el juicio de Dios a las naciones vecinas, que ahí viene, ya hay libros históricos que narran pues de la destrucción que Nabucodonosor hizo de las naciones vecinas, y la Sí. tercera parte ya habla como en dos tiempos, ¿no? Habla de la restauración del pueblo, nuevamente volviendo después del exilio, pero también habla de la restauración eterna. Entonces, Ujú. habla como en dos tiempos. Ezequiel al final luego lo convierte en un libro muy, muy bonito por Muy eso, interesante, por sí. las promesas que Dios hace a ese Sí, remanente fiel al final, ¿no? Porque pues Dios castiga, pero muchos pueblos dejaron de existir, pero el pueblo de sí, Judá no dejó de existir. Y bueno, y es bonita la parte final, la tercera parte del libro. sí. Bueno, entonces vamos a empezar a leer con detenimiento. Dice, en el año 30, bueno, se cree que es el año 30 de la vida de Ezequiel, el Sí. cuarto mes, a 5 días del mes, aconteció que estando yo en medio de los cautivos, yo me imagino al tipo cautivo. O sea, yo me lo imagino en lo que significa no solamente ser exiliado, sino cautivo. Imagínese usted en un país extraño y encima de que está en un país extraño donde la gente habla diferente a usted, está preso, porque estaba cautivo. Dice, aconteció que estando en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos fueron abiertos y vi visiones de Dios. Me llama la atención que aquí la Biblia textual dice visiones de Dios. Casi no veo esa palabra en el Antiguo Testamento en esta versión. Dice, a los 5 días del mes, el año quinto de la deportación del rey Joaquín, el sacerdote Ezequiel Ben Buzi tuvo revelación expresa. O sea, esto fue una cosa exclusiva de Jehová en la tierra de los caldeos. Esto es lo que hablábamos, ¿verdad? El Padre se puede manifestar donde Él quiera, donde sea la tierra que sea. Junto al río Quebar, allí estuvo sobre mí la mano de Jehová. Esto rompe muchos paradigmas religiosos de que Dios no se puede manifestar en un lugar o en otro. O sea, Él se manifiesta donde Él quiere y a quien Él quiere. Mirta, la mano Dígame. de Jehová, para muchos comentaristas de ahorita, de estos tiempos de reforma, eh, cuando se habla de la mano, del dedo de Dios, de la mano de Jehová, muchos ya aceptan que es el ángel de Jehová, que es el Ujú. mismo Melquisedec, que es el mismo Jesucristo.
Sí. teofanías de Jesucristo, Ujú. teofanías encarnado. Entonces, fíjese que si aceptamos eso que se ha vuelto común en estos tiempos de reforma, entonces lo que vemos es, ahí en el versículo 13, allí estuvo sobre Ezequiel la mano de Jesucristo. Suena como Sí, raro, pero bueno, dejémoslo ahí. sí, con masticándolo. Y dice, Interesante. y miré, me llama la atención, miré. Dice Yeshua, el que tenga ojos que vea. Ezequiel miró. Y he aquí un torbellino venía del norte, una gran nube con un fuego que se recogía dentro de sí mismo y un resplandor en torno a ella. En su centro, en medio del fuego, había una refulgencia como de metal incandescente. Esto es una cosa completamente sobrenatural, porque uno está acostumbrado a ver los rayos y usted ve un rayo en el cielo. Cuando brilla, y ¿qué hace? Corre y se guarda, ¿verdad? No le vaya a caer el rayo encima. Entonces él describe esto así, todo espectacular. Dice, de su centro emergía una semejanza de cuatro seres vivientes, o sea, de una semejanza. Y su apariencia era como la semejanza de hombres. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno de ellos tenía cuatro alas. Aquí yo veo cómo entra en juego como la esencia del nombre que estaba de Ezequiel, lo que significaba, porque usted ve una visión de esta, terror y espanto es lo que le puede ocurrir, o sea, una cosa extraña nunca antes vista. No es algo, ay, sí, qué lindo, mira cómo se ven los cuatro seres, ay, sí, está bonito. O sea, yo creo que yo veo eso y no, es algo como para ver, bueno. Dice, sus piernas eran rectas y sus pies como pezuñas de novillo y centelleaban a la manera de la refulgencia del bronce incandescente. Por debajo de sus alas tenían brazos humanos y cuatro lados, y los cuatro tenían caras, sus caras y sus alas. Las alas se tocaban la una con la otra, no se volvían al caminar, sino que cada uno caminaba según la orientación de su rostro. Esto supera cualquier ficción de cualquier película que usted pueda ver de ahora. O sea, yo lo veo así. El aspecto de sus rostros era como rostro de hombre, pero los cuatro también tenían cara de león a la derecha. Los cuatro también tenían cara de buey a la izquierda y los cuatro también tenían cara de águila. Así eran sus caras. Era cuatridimensional, será la palabra, o sea, de cuatro lados. Eh, Aquí esto es similar la visión que ve Ezequiel a la de Juan, Ah, a la de Juan, sí. solo que Juan ve claramente como en 2D, ve al rostro de león, rostro de buey, rostro de Ujú. águila y rostro de hombre. Así lo ve como Juan, como en 2D. Así porque claramente distingue a los cuatro seres vivientes ahí en la corte celestial. Pero aquí Ezequiel los está viendo, lo está viendo que cada ser viviente diferente, cada ser viviente posee las cuatro caras, es decir, los Sí, cuatro rostros. De acuerdo a cómo se sí. va moviendo, tiene los Ujú. cuatro rostros. Y cada rostro, pues tiene, cada rostro, pues, o sea, cada ser viviente contiene los cuatro. Sí. Eh, pues ahí lo que podemos decir es que cuando nosotros venimos al Señor haciendo algo de etología bíblica, cuando Ujú. Jesús le dice a sus discípulos, vengan y yo los voy a hacer pescadores de hombres, cuando nosotros venimos, somos como peces, somos sacados de Ujú. las aguas infectadas, para luego pues ser bautizados en aguas limpias, bueno, pero pasamos como de pez, pasamos y somos ovejas de su prado, o sea, somos como corderitos. Ahí hay Ujú. como otra figura teológica. Después de eso, digamos que han habido ya muchos estudios que se han dado sobre el tema
viene cuando las personas se vuelven diáconos, porque ya no son simplemente ovejas que están buscando la atención del pastor, sino se vuelven diáconos, toman la figura de buey. El buey es un tipo que sirve. Jesús los mandó de dos en dos. Los bueyes trabajan, un buey mayor va con un buey menor. Entonces, es como la figura de diácono. No importa si está lleno del Espíritu Santo, si tiene todos los 5 ministerios, todos los dones, no importa. Empieza como diácono, es un servidor. O sea, rostro de buey. Luego de eso, lo más importante, después de eso se desarrolla el rostro de águila para comenzar a ver, así como lo que está viendo Ezequiel. Cuando se le abren los cielos, ese rostro de águila, y ya cuando comienza a hacer, digamos, ya no actos proféticos, sino actos apostólicos, ya que el término no es muy común de los actos apostólicos, ya es la figura de león. Entonces, pero entonces uno dice, wow, la gloria, sí, pero cuando crecemos, cuando comenzamos a crecer, a la estatura de Cristo y maduramos, entonces ya se desarrolla el rostro de hombre, que es el rostro de ser hijos de Dios. Entonces, pues de eso han habido muchas enseñanzas, hay muchas aplicaciones. También cada rostro tiene sus rostros complementarios. Por ejemplo, el buey, que cuando se habla de diaconía, de servicio, el rostro de buey, también está el caballo. El caballo es un rostro que también etológicamente sirve porque el caballo, los lobos no le tienen miedo al pastor ni a las ovejas, los lobos les tienen miedo a los caballos. Entonces el caballo es un diácono de intercesión. Y cuando llega el lobo a una congregación y ve un intercesor, ay, ahí hay un caballo. El pastor no le tiene miedo ni a las ovejas, le tiene miedo al caballo. Y aparece también ahí los camellos. Los camellos son bueyes, pero especializados en finanzas, que traen finanzas. Son gente que trae finanzas. En el tema del rostro de águila también aparecen otros rostros. El rostro de paloma, como el Espíritu Santo descendió. Ahí en el bautismo de Jesús en el Jordán. También está el rostro de búho, que son los atalayas. El atalaya está en una región ahí como abandonado, rostro de búho, ¿no? Está abandonado, cuidando un territorio ahí pelado, pero el Señor lo tiene en alguna parte, lo tiene el Señor al búho. El cisne, que es la figura de la figura mayor, porque es el amor a plenitud, el rostro de cisne. Y bueno, ya en el tema del rostro de león, ya en el tema del rostro de león, pues aparecen figuras como por ejemplo el puma. En América no tenemos leones, pero tenemos pumas y jaguares, entonces ya aparecen otras figuras. Y cuando es el rostro de hombre, pues aparece el niño, el que es hijo, pero Dios está irado con él, el que es inmaduro, el que nunca madura, pero también el que llega a ser hijo mayor y puede disfrutar del reino. Entonces, todas estas figuras etológicas y proféticas nos ayudan a ver la manifestación de la gloria de Dios. Aquí por ahora estamos viendo 4 seres vivientes con 4 caras cada uno, con 4 alas cada uno, pero más adelante vemos por ahí en el 15, me adelanto un poquito, luego lo vamos a leer, hay 4 ruedas. Hay 4 ruedas, entonces, es como el 4 por 4 por 4 por 4 por 4, hay todo un estudio del 4. Esas ruedas están llenas de ojos, ¿sí? Que son los espíritus de Dios. Entonces, ¿cuántos espíritus tiene Dios? Pero bueno, ahí no se habla sino en este pasaje, no se habla, se habla así más adelante por allá de los 7 espíritus de Dios. Se ven como ascuas de fuego, se ven todos los espíritus de Dios, aparte de los ojos que también reflejan la gloria de Dios en los ojos. Es un pasaje que sirve mucho para enseñanzas y maduración en escuelas de intercesores o de el ABC de la cultura profética. Entonces, aquí inclusive más adelante aparece la rueda de la creación, pero las ruedas son ángeles. Las ruedas no son ruedas, son ángeles que se mueven en forma de rueda. Lo que pasa es que andan a una velocidad tal y tienen una figura tal que son estos determinados tipos de ángeles. Pero bueno, me adelanté, me di un contexto muy en grande, pero bueno, sigamos, Mirta. Bueno, seguimos con la descripción. Dice, sus alas estaban desplegadas hacia arriba, cada uno tenía 2 alas que se tocaban.
y otras dos que cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba según la orientación de su rostro. O sea, yo me lo imagino caminando hacia allá, caminando hacia allá. Iban a donde quiera, el espíritu los movía. Y eso es lo que tenemos que anhelar nosotros como hijos, que nosotros nos movamos hacia donde el espíritu nos mueva, el Espíritu Santo. Y la frase que subrayé dice, y al caminar no se volvían, o sea, no retrocedían. Esa frase la subrayé. Me pareció muy llamativa, ¿verdad? Que no daban la espalda, sino que se movían de acuerdo a la dirección en la que, yo digo que como lo acaba de explicar usted, o sea, de acuerdo a lo que había que ministrar o impartir o hacer o establecer, es que se mueve o hacia la dirección donde se movía cada rostro. En el supermercado, pues uno va, cuando lleva un carrito en el mercado, los carritos tienen unas rueditas y esas ruedas giran es para donde ellas quieren, ¿no? Pues eso Sí. uno, ellas giran para donde uno no quiere, ellas siempre andan como llevándole la contraria a uno. Aquí hay algo simpático, aquí hay algo muy simpático porque, porque siempre están de Ujú. frente cada uno. Lo que pasa es que las ruedas como que se estiran hacia adelante y hacia atrás. No sé, Mirta, si conoces los espirógrafos. No. En en primaria, en la escuela primaria tú debiste haber tenido unas plantillas Ujú. que ponías una plantilla así de plástico y ponías un lapicero a darle vueltas a la plantilla, una plantilla Ah, tras otra sí, plantilla, y sí, la sí, sí, plantilla sí, hacía dibujos y entonces sí, hacía, y te ibas y hacía cosas, ¿sí? sí, 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 sé Bueno, eso cuáles es un son. espirógrafo. Ajá. ¿Cómo lo conoces? No, no, no sabía cómo se llamaba. Bueno, lo más parecido a las ruedas de aquí de estos ángeles son los espirógrafos. Ah, O sea, el espirógrafo hace movimientos como que va, pero como que también como que viene, ¿sí? Entonces va haciendo ciertos movimientos el espirógrafo. ¿Sí? mm, sí, El, entiendo. es- el espirógrafo. Entonces, eh, te lo comento, no está aquí, pero porque el Señor me explicó Ezequiel 1, me lo explicó hace como 4 años. Se me abrieron los cielos y me explicó todo Ezequiel 1. Entonces, entonces me decía espirógrafos. Yo decía, pero ¿por qué las ruedas vienen para allá y para acá? Me decía, "O espirógrafo". Entonces, entendí, pero ¿qué es espirógrafo? Entonces, Ujú, me trajo a mi memoria las plantillas cuando yo era niño. Entonces, yo en otra escena vi cuando yo era niño y jugaba haciendo dibujos con espirógrafos para explicarme lo de las ruedas. Entonces, pero ¿esas ruedas qué? No, pues las ruedas son ángeles también, pero a la velocidad que van, pues yo no había descubierto que eran ángeles. Pero claro. sí, luego compartiendo con otras personas, sí son ángeles. Pero aquí lo más simpático es que en alguna parte está la rueda de la creación. ¿Te acuerdas de la Ujú, rueda de la creación de la que habla en Santiago? sí. Que habla de la rueda de la creación. Pues aquí aparece la rueda de la creación. Pero aquí lo más interesante es que vemos al Espíritu Santo moviéndose como viento y a Sí. Jesús poniéndole la mano poniéndole la mano Visión no sé, Ezequiel. no sé si la postura de la mano tiene que ver con eso que leímos en Hebreos 6 de imposición de manos. No lo sé. Tampoco quiero armar una contienda teológica, decir que hubo imposición de manos, porque sí, cuando él le puso la mano de Jehová estuvo sobre él, si hubo alguna transferencia de algo en el mundo espiritual, Yo porque digo que para fortalecer. hay una pelea ahí de que todavía el Espíritu Santo no podía llenar a una persona, pero sí porque Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría. Pero si nos vamos a Éxodo Levítico, vemos que el Espíritu Santo llenó a Bezaleel y a Joliab, los llenó del Espíritu Santo para poder hacer todas las obras del tabernáculo. O sea, Claro, que sí hubo gente llena del Espíritu Santo. No era lo común, pero sí hubo gente llena del Espíritu Santo. claro, claro, exactamente. Siempre estuvo presente a lo largo desde Génesis, porque incluso él estaba en la creación también. O sea, Ahora, porque entonces podríamos decir que si Jesús no hubiera resucitado, pero sabemos que Elías y Eliseo
tuvieron experiencias de resurrección de muertos, pero Jesús no había resucitado, pues es un tema de fe. El tema de fe es ir al futuro y traer el bien venidero y aplicarlo al presente. Claro, Entonces, y cuando los profetas dicen, y el Espíritu de Dios está sobre mí, y así dice Jehová, ¿cuál espíritu era? El Espíritu de Dios. sí, sí, era el Espíritu Santo. Sí, pero entonces al parecer era como que lo habitaba temporalmente, como que no era la Ajá. norma. Claro, no sabemos, pero de pensar que Enoc o que Elías o que Eliseo no estaban llenos todo el tiempo del Espíritu Santo, me parece muy raro, ¿no? Pero de todas Ah, maneras, sí, porque es que la teología es muy compleja porque la teología se pega de algo para echar a perderlo, esos claro. bienes venideros, porque ellos no lo pueden ver. ¿Cómo yo en fe voy hacia el futuro, traigo un bien venidero y lo aplico el día de hoy? O sea, eso no lo puede ver un teólogo, se le sale No, desde su margen de maniobra. No hay, claro. pero ahí lo que vemos es que Ezequiel, ¿por qué Dios le permitió ver la gloria de Ezequiel? Yo creo que yo lo vería como un protocolo profético, es decir, hermano, ¿quieres ser profeta? ¿Quieres ser intercesor? Bueno, tarea, hasta que no vea la gloria de Dios no pueden empezar su ministerio profético. Es decir, estoy colocando un ejemplo, no voy a hacer esto dogmas de que no, un profeta tiene que ver la gloria de Dios primero, pero nos ahorraríamos mucho tiempo si no procuramos tener la experiencia de ver la gloria de Dios. Claro. Aquí explica un poco lo que, o reafirma lo que usted estaba diciendo en el versículo 18, cuando habla que de las circunferencias eran de gran altura. ¿Por qué? Porque por eso, o sea, confirma la teoría de que eran ángeles, eran de gran altura. E infundían pavor. Bueno, o sea, no tenía que decirlo en el versículo 18, ya en el 2 ya yo tenía, ya, Temor reverente, ¿no? Temor reverente a Jehová. claro, sí. Pues las cuatro tenían sus circunferencias llenas de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban con ellas. No, O pero sea, ¿dónde te pasaste ya el 19? ajá, porque, bueno, perdón, aquí está, íbamos aquí en el 13. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su apariencia era de ascuas de fuego. Bueno, ahí, déjeme parar ahí. Ajá, Las ascuas de fuego son los 7 espíritus de Dios. ajá. Aquí aparece lo que está en Isaías 11:2. Aquí aparecen los 7, las ascuas de fuego que aparecen aquí. Vamos a leerlo en otra versión a ver qué dice, pero son, Dice, encendidas como antorchas. bueno, son esto los 7 espíritus de Dios. Eso Que, sí se lo puedo ok, confirmar. bueno, que andaban de un lado a otro entre los seres vivientes. Y había un gran resplandor por el fuego del cual salían relámpagos. Relámpagos como de los del cielo cuando hay tormenta, imagínese. Entonces, mire, Mirta, vea usted la escena. 4 seres vivientes con 4 caras que se Ujú, mueven sobre las ruedas, pero sobre ellos se mueven siete, los 7 espíritus de Dios como ascuas de fuego, como bolas de fuego. Son como lágrimas pero invertidas, ¿sí? Son ujú. así como bolas, así como cuando pintan en los dibujos, en dibujos, cuando descendió el Espíritu Santo allá en el Sí. aposento alto, ¿sí? Que lo Ujú. pintan así como gotitas. Ahí están los 7 espíritus de Dios, que no se nos pierda eso, ¿sí? Imagínense esa escena tan gloriosa, ver No, los 4 seres tremendo. vivientes, ver los ángeles de rueda, ver los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Exacto, dice, Espectacular. los seres vivientes corrían y volvían, teniendo en cuenta que no retrocedían, o sea, ellos se movían de acuerdo a la cara, como si fueran destellos de relámpagos, imagínense la velocidad. Claro. Y dice en el 15, mientras contemplaba a los seres vivientes, vi una rueda en el suelo junto y al frente de cada uno de los cuatro seres vivientes, que era la Bueno, rueda. Ujú. esa es la rueda de la creación de la que habla Santiago. Ah, Esa y- rueda de la creación, eh, vamos a llamarlo, si es una rueda, es una figura angelical, es un ángel, rueda de la creación. Y alguien podrá decir, ¿cómo así que un ángel? Eh,
es difícil de explicarlo porque si uno amplifica la rueda de la creación, termina en lo que es la casa de la creación. Como que tú le haces zoom y ¡fuf! Entras a otro mundo, entras a la casa de la creación. Si le haces un zoom así con un microscopio a la rueda de la creación, te entras en la casa de la creación. Y en la casa de creación vas a ver que ahí estuvo en la casa de la creación, desde ahí era como la operación de mando, donde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo eh, y los ángeles participaron en los procesos de creación. Mm. Entonces, casa de la creación, ahí está. Lo que se ve así de lejos de la casa de la creación es como una rueda, la Ujú. rueda de la creación. Eh, es decir, son historias dentro de la historia, ¿sí? Sí, La historia de la creación está en esa rueda, ¿sí? Y fíjese que esa rueda estaba en el suelo junto y al frente de cada uno de los 4 seres vivientes. No son las 4 ruedas en las que va ujú, cada ángel, cada ser viviente, sino es la rueda principal. O es una rueda y sobre esas ruedas van sí, otras ruedas que realmente no son ruedas, son circunferencias que se mueven, que se mueven mediante mecanismos siempre de frente, como que se alargan y se acortan, pero siempre van de frente, ¿no? Como en una dimensión y a la velocidad de los relámpagos, a la velocidad de la luz o a velocidad del sonido o a sí, velocidades de pensamiento, o sea, unas velocidades impresionantes se mueven. sí. Bueno, fíjese usted como dice aquí, el aspecto de las ruedas era como el brillo del crisólito. Estuve averiguando y el crisólito es una piedra preciosa que viene de las rocas volcánicas y tiene un brillo transparente muy intenso, entre amarillo y verde. Estuve viendo. Dice, las 4 tenían la misma apariencia y su hechura era como si la rueda estuviera encajada en medio de la otra, Sí, como si una rueda estuviera encajada en medio de la otra, es lo que estaba explicando usted ahora, como un sistema de rodamiento que no, sin, pero es de alta difícil de tecnología. explicarlo porque aún para llevarlo a cine o hacer un video explicando esto es muy complejo, Sí, porque nosotros nos movemos en 3 dimensiones para mover algo y eso tiene múltiples múltiples, dimensiones, demasiadas múltiples. dimensiones, Sí, ¿sí? es Entonces no verdad. lo logramos ver como porque hacia adelante y hacia atrás, pues uno se imagina imagínese una llanta de un vehículo así y otra llanta así. Ahora, si ya le es difícil entenderlo, imagínese unas llantas como ha jugado cubos, Sí, 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 un cubo. Entonces imagínese así, ha jugado esos cubos circulares así, sí, sí, así, 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 de colores. sí, de- sí, Ahora, imagínate que los cuadrantes no son grandes, sino son pequeños. O sea, imagínate la cantidad de cosas que van para un lado, para el otro, o sea, cómo se mueve para adelante y para atrás uno como dentro del otro. Sí, esos cubos que ahorita ya no son cubos, sino pueden ser circunferencias, o, ¿sí? ujú, Ya son mecanismos como a veces está difíciles uno los ve y como que no los entiende. Imaginen, el sí, amarillo va para acá, el rojo va para acá, el otro va para el otro lado, ¿sí? Nos ayuda por lo menos a tratar de como comenzar a entender esto. claro, Pero volvemos al punto, esto no se puede entender, esto porque lo estamos conversando aquí desde la mente, pero en el claro. espíritu, pues uno lo puede ver, pero no lo puede describir luego, porque ¿cómo si no hay nada en la tierra que se le parezca a esto? Claro, fíjese que como ese esfuerzo que él tiene para que uno entienda, porque dice, su hechura era como si una rueda estuviera encajada en medio de la otra para poder rodar en las 4 direcciones sin tener que girar cuando rodaban. O sea, el tipo se molesta en explicármelo y yo quedo, ah, sí. Dice, sus circunferencias eran de gran altura, el 18 que estábamos leyendo, y de paso eran grandes, e infundían pavor, pues las 4 tenían sus circunferencias llenas de ojos alrededor. Yo digo, no sé ni por qué me sorprendo, porque uno cuando contempla la creación
al ser humano, cómo estamos nosotros creados tan minuciosamente, el sistema linfático, el cardiovascular, el pulmonar, el otro. Estamos llenos de sistemas complejos, las mismas conexiones en el cerebro. O sea, ni siquiera la computadora de mayor tecnología supercalifragilistica puede compararse con la creación, o sea, con nosotros, pues. Los millones de glóbulos rojos, los blancos, el perfecto equilibrio, el agua, la sangre, el pulmón, el oxígeno, cómo una cosa está conectada con la otra. Eso es una cosa imposible de recrear. O sea, ¿quién puede hacer un ser humano? Nadie. O sea, una planta, un animal, el aire, o sea, cualquier cosa tiene esta complejidad que él está tratando de describir Comple- aquí. Complejidad que todavía no entendemos. En estos No. días escuchaba a alguien, pues me contaban, yo no tengo las herramientas para decirlo, que hay que tener cuidado con las dietas porque cuando una persona baja de peso, pues quema grasa, ¿sí? Entonces se ha Sí. descubierto que cuando una persona baja de peso, quema grasa del cerebro. Sí. Ahora, la grasa que hay en el cerebro tiene muchas conexiones neuronales. Entonces, para hacer corta la historia, es como si así te disminuye la grasa del cerebro, pierdes conocimiento, pierdes cosas que ya has construido, o sea, no puedes Ujú. perder la grasa del cerebro. Entonces por eso las dietas hay que hacerlas de manera programadas, lentas, o sea, no pueden ser Paulatino, de choque, ¿sí? claro. Porque yo decía, ay, yo le decía a la persona, decía, entonces, o en esto, sí, entonces, si la persona disminuye de peso, entonces se embrutece, porque se le pierde la grasa que tiene conexiones neuronales. Y más o menos la respuesta era como que sí, o como que sí, pero como que todavía no se ha comprobado. Entonces, ¿qué problema eso de las dietas bruscas? ¿Sí? Claro, Del bajar o el subir peso bruscamente. claro. Sí, 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 tremendo, tremendo. Porque uno no se lo, ¿quién lo había, están por ahí investigando los neurocientíficos? Entonces, como que son especulaciones, como que son hipótesis, pero vea, uno que se iba a sorprender de que al bajar de peso puede perder inteligencia. Imagínense. Sí. Dice el 19, cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban con ellos. Cuando los seres vivientes se alzaban sobre la tierra, las ruedas se alzaban. Había una unidad, o hay una unidad, porque esto no es en pasado, esto es en presente. Iban donde quiera el espíritu los movía y hacia donde los llevaba el espíritu, las ruedas se alzaban junto con ellos porque las ruedas llevaban el espíritu de los seres vivientes. Aquí, vea, ojo con lo siguiente. Cuando dice iban a donde quieran del Espíritu los mueve, estábamos hablando del Espíritu Santo. Sí. Las bolas de fuego, ascos de fuego son los 7 espíritus de Dios. Pero también cada ser viviente tiene su propio espíritu. Ahí dice, porque las ruedas llevaban el espíritu de los seres vivientes. Ujú. Entonces las ruedas están hechas del espíritu de ellas más otros componentes que no sabemos qué es. O sea, no todo es espíritu, hay otras dimensiones que desconocemos. Sí, es verdad. O sea, el espíritu de las ruedas estaba dentro como del cuerpo de las ruedas, pero ¿y el cuerpo de las ruedas qué es? Vaya, agárrelo, eso está en una dimensión que no conocemos. Tienen el Sí, espíritu dentro del espíritu. claro, pero No, perdón, corrijo. Tienen el espíritu de las ruedas dentro de una escena espiritual. claro, pero es que si vamos a complejidad, nosotros somos complejos, somos espíritu, alma y cuerpo. O sea, explíqueme eso. Dice el 21, cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se detenían ellas. Y cuando se alzaban de la tierra, las ruedas se alzaban junto con ellos, porque las ruedas llevaban el espíritu de los seres vivientes. Correcto. O sea, pareciera que fuera algo separado, pero no, era un conjunto, no era separado, era un conjunto.
Ahora, explíqueme que las ruedas estaban llenas de ojos y explíqueme que los ojos son los espíritus de Dios cuando hay 7 llamas de fuego encendidas. Entonces, al parecer, esos 7 espíritus de Dios se multiplican en las diferentes ruedas. Yo, la verdad, no tengo pasajes bíblicos para poder explicar los ojos de Dios como espíritus de Dios. No tengo pasajes para explicarlo. No tengo contexto, pero los ojos son espíritus de Dios. O Claro. espíritus de Dios. No creados por Dios, espíritus de Dios. Ujú. Eso es un misterio. Sí, es Misterio. un misterio, es un misterio. Sí. Correcto. El 22. Sobre las cabezas de los seres vivientes había la semejanza de un firmamento como de hielo. Yo me Ujú. imagino aquí el glaciar Perito Moreno que tenemos aquí abajo en la Patagonia Argentina. Y me imagino, y veo el glaciar y sí, durísimo, como de hielo, extremadamente fuerte, extendido por encima sobre sus cabezas, o sea, tenían su propio firmamento sobre sus cabezas. Eso lo vio Juan, ¿no? Lo que llaman allá en Apocalipsis el mar de cristal. Es un Ajá, firmamento, es un firmamento, es una expansión a manera de cristal. sí, muy fuerte, dice. Dice, debajo del firmamento, sus alas expandidas se tocaban entre sí. Cada uno tenía dos alas que cubría su cuerpo por ambos lados. El 24, cuando avanzaban, oía el ruido de sus alas como el estruendo de aguas caudalosas. Entonces ahí está implícito todos los sentidos. O sea, la vista, el oído, eh, el fuego, con las llamas de fuego, el firmamento que parecía un hielo, o sea, está todo presente ahí. Cuando la voz, como la voz del Shaddai, ruido tumultuoso como el fragor de un ejército. Al detenerse, sus alas se plegaban. Esto es una cosa impresionante, imponente, imponente. Y cuando se oía una voz en el firmamento, encima de sus cabezas se detenían y sus alas se plegaban, o sea, como la voz de firme. Cuando se oía la voz, ellos se detenían. Sí, esa es la voz del ¿Qué Padre, decía ¿no? esa voz? No sé. Sí, la voz del Padre. Uy, cuánto amor del Padre, ¿verdad? Para hacer esa manifestación y mostrársela a Ezequiel y que le permitiera registrarla y que nosotros al día de hoy podamos leerla, podamos verla, o sea, saber que existe. Dice el 26, y sobre el firmamento que estaba encima de sus cabezas había como la apariencia de una piedra de zafiro, a semejanza de un trono, y sobre la semejanza del trono, una semejanza como la apariencia de un hombre por encima de él. Está viendo a Jesús, Sí. está viendo a Jesús sentado en el trono. Ujú. Sí, Y nos está viendo a nosotros, porque nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. exacto. Ezequiel nos estaba viendo a nosotros, a la iglesia, Sí. en esa semejanza de hombre. Dice el 27. Entonces vi como una refulgencia de bronce acrisolado, cosa brillante, y una apariencia de fuego. Lo enmarcaba de lo que parecía ser la apariencia de sus lomos hacia arriba y de lo que parecía ser la apariencia de sus lomos hacia abajo. Vi como una apariencia de fuego que tenía un resplandor todo en torno. Me gusta como lo describe, que dice como la apariencia, como la semejanza, no dice que era tal, sino que era como la apariencia, Es que no, porque no hay palabras sí, no. con la que se puede describir o decir
tal No, cosa. sí, O sí. sea, era como la apariencia. Y es parte del lenguaje profético porque como está en otras dimensiones, que Claro. no existen en nuestra dimensión terrenal, Ujú. entonces pues tiene que decir semejanza a, apariencia a. Sí, y ok, dice, y vi como la apariencia de fuego que tenía un resplandor todo en torno, o sea, un resplandor en torno, a semejanza del arco que suele aparecer en la nube en el día de lluvia, o sea, el arco iris. Así era la apariencia de la refulgencia alrededor de él, o sea, estaban todos los colores, el brillo, la luz. No, eso es una cosa. Lo que pasa es que pues ahí tenemos que, ahí son dimensiones dentro de las dimensiones. El agua es Jesús. La luz que atraviesa el agua también es Jesús. Ujú, Y lo que se ve son los siete espíritus de Dios. Son exacto, dimensiones dentro de dimensiones, entonces es muy difícil de poderlo explicar. Uno tiende a entenderlo al principio como algo externo. Ah, se vería el arco iris. No, 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 no. Se ve Jesús en varias dimensiones y los siete espíritus de Dios en otras dimensiones dentro de la misma imagen. claro. A mí me gustan los recursos literarios que él utiliza para tratar de explicarlo y que uno entienda lo que él está diciendo. Tal fue la visión de la apariencia de la gloria de Jehová cuando la vi. Caí rostro en tierra. Claro. Entonces oí una voz que hablaba. Mirta, vea, y amigos que nos escuchan, este capítulo 1 tiene que ver con la gloria de Dios, tal Sí. como lo dice ahí, de la apariencia de la gloria de Dios. O sea, Mm, hablemos de la gloria de Dios. Deberían hacerse más escuelas y más eventos que se llamaran, como llamamos una vez a un evento que celebramos en Medellín, Colombia, que se llamó Alcanzando Nuevos Niveles de Gloria. Es decir, que en un evento de esto la gente pueda ver los cielos abiertos, pueda subir como subió Ezequiel, como subió Daniel, y ver aspectos de la gloria de Dios, para que luego las personas posterior a la experiencia puedan hablar, los unos pueden hablar de la rueda, los otros pueden hablar de los ojos, los otros pueden hablar de las ascuas de fuego, los otros pueden hablar de los ojos de Dios, o sea, pueden hablar de todos los elementos que se ven ahí en la gloria de Dios. Pero para poder tener esas escuelas proféticas se necesita primero leer la Biblia completa y leer la Biblia varias veces para entenderla, porque si no, si entonces, sí, porque de una manera, vea que Ezequiel lo vio de una manera y Juan lo vio de otra manera, o por lo menos lo pudieron ver de la misma manera, pero lo relatan de maneras diferentes. claro. Entonces, los teólogos les causa, los teólogos no pueden, se pegan tanto a la letra que no pueden hacer un match entre Ezequiel y Juan, el Juan del Apocalipsis, no lo pueden entender. ¿Sí? Pero chévere que se promuevan esos eventos de alcanzar nuevos niveles de gloria. Entonces, nuevo nivel de gloria, entender la gloria de Dios, porque entonces ahí se entendería el Padre, se entiende al Hijo, se entiende el Espíritu Santo, se entienden los siete espíritus de Dios, se entiende el espíritu de Melquisedec, se entiende el tema angelical y porque los seres vivientes son para mí son como clases angelicales especiales. Para Ujú, mí son como clases angelicales, pero ahí aparecen otras familias o géneros de ángeles en la gloria de Dios y de muchos tamaños y en diferentes entornos que nos pueden ayudar a entender la gloria de Dios. Entonces, es como Dios vive, ¿sí? Es como Dios vive allá en los cielos de los cielos, es como Él vive. Entonces, es como ser invitados a donde Él vive, ¿no? Como un tour, pues ahorita se le dice profético, pero es como un tour a visitar y a conocer la gloria de Dios. Entonces sería muy bueno porque hay cosas que desde la teología no se pueden entender, se tienen que experimentar, se tienen que vivir en el espíritu para que el espíritu lo podamos, por lo menos eh, hablarlo y bueno, las diferentes versiones de la Biblia nos ayudan, pero y con todas las diferentes versiones de la Biblia quedan cortas
para uno poder explicar lingüísticamente en la dimensión terrenal lo que se vive en las dimensiones de la gloria de Dios. Sí, 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 sí. Es impresionante. Así. Sí. Yo sigo impresionada con Ezequiel porque después de toda esta presentación que hace el Padre en su gloria, veo que debido a la magnitud de los eventos que estaban aconteciendo en ese momento histórico, en el pueblo que estaba en el exilio, necesitaba como esa presentación de mostrarse a Ezequiel para que Ezequiel viera la gloria de Dios y pudiera como llevar a cabo la comisión o la misión o el propósito por el cual había permitido que Ezequiel estuviera en ese tiempo. Claro. Sí, a ver, Dios necesitaba a un sacerdote que iba a empezar nominalmente, llegaba el tiempo Sí, de ejercer su sacerdocio. Voy a decirlo de esta manera, Dios necesitaba revelarse con B pequeña, necesitaba mostrarse de tal manera sí, a Ezequiel que a Ezequiel no le quedara ni una milésima de duda sí, de quién era Dios, porque él lo conocía desde la religión. Él sí, lo conocía desde la religión, desde la tradición, pero también lo conocía desde la cultura de que sí, vamos a adorar a Dios, pero pequemos, sí, ¿sí? Pero no hagámosle caso al profeta. O sea, sí, vamos a decirle que Dios necesitaba que Ezequiel tuviera una inmersión espiritual de tal manera en el espíritu sí, que ya Ezequiel no tuviera chance de decir, ¿para dónde agarro? ¿Para dónde me escapo? ¿Qué sí, voy a hacer yo? Pero es que yo no sé. No, no, no. Ezequiel aquí fue, voy a decirlo, voy a utilizar un término un poco complejo, entre comillas, fue bautizado en el espíritu, fue sí, bautizado en el mundo espiritual o en las dimensiones espirituales, de tal manera que él ya no iba a ejercer nunca más como sacerdote, podía ejercer como sacerdote, pero él iba a ejercer más como la voz de Dios, como profeta de Dios, que como sacerdote. Porque si sí, algo reñía entre el sacerdocio con, con la profecía, pues él iba a estar era de parte de la profecía de Dios y en contra del... Él pudo ver cosas, ¿sí? sí. Mirta, continúe. Si el internet está un poco inestable, si se cae a mí el internet, tú sigues. Bueno, tú sigues, ¿Cómo no? mientras el No hay internet ningún inestable problema. vuelve conmigo. Bueno, Bien. Bueno, aquí vamos a ver el capítulo 2 que dice que después que ve toda esta magnificencia, porque en el 28, en el 1:28 dice, al final, cuando la vi, caí rostro en tierra, entonces oí una voz que hablaba y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. O sea, párate, levántate. Levántate que voy a hablar contigo como face to face. Y después me habló, y después que me habló, el Espíritu entró en mí y me afirmó en mis pies y escuché al que me hablaba. Qué hermoso versículo. Después que me habló, el Espíritu entró en mí, me afirmó sobre mis pies y escuché al que me hablaba. Esto es un proceso de varios pasos que vivió Ezequiel, que tenemos que vivir todos los creyentes. Escucha, habla, que el Espíritu hable, que entre en nosotros, que nos afirme en nuestros pies y que nosotros escuchemos para obedecerle. Habría que ver en qué parte estamos. Si es que él está hablando afuera, si es que está hablando dentro de mí, si ya yo me levanté y si lo estoy escuchando al Espíritu. Porque este proceso lo vivió Ezequiel. En el 3 dice que me decía, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a esos paganos rebeldes que se rebelaron contra mí. Tanto ellos como sus padres se han rebelado contra mí hasta este día. A hijos de rostro duro, como dicen aquí, cara dura, y obstinado corazón te envío. Y les dirás, así dice Adonai Jehová. Esto de rostro duro me impacta. ¿Por qué? Porque una persona cara dura es una persona que está haciendo el mal y no le importa. No le importa. Entonces,
que no seamos nosotros de cara dura ni de obstinado corazón. El 5 dice, te escuchen o no te escuchen, pues son casa rebelde y tienen que reconocer que un profeta ha estado en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas a ellos ni a sus palabras. Y aquí vuelvo yo con el nombre, por eso es que Dios es la fortaleza, por eso se llamaba Ezequiel, porque no es fácil predicarle a una gente así. Aunque no temas a ellos ni a sus palabras, aunque te hallas entre cardos y espinas y moras con escorpiones, no tengas temor de sus palabras ni te espantes ante ellos porque son casa rebelde. Mira cómo los describe. No, tremendo, tremendo. Escorpiones, imagínate. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Pero tú, hijo de hombre, escucha lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Aquí en esta parte donde dice come lo que te doy, bueno, es el rollo que le va a dar más adelante, que lo come, donde esa palabra que Dios le da tiene que ser parte de Ezequiel primero, ser parte de su ser, estar integrada dentro de él para poder dársela al pueblo de Israel. Y miré y he aquí una mano que se extendía hacia mí y en ella había un rollo escrito. Y lo extendió ante mí y estaba escrito por dentro y por fuera. Y lo escrito en él eran endeches, lamentaciones y ayes. Lo invito a que lean Ezequiel 2, que está muy bueno Ahora, también. no tenemos el libro de las lamentaciones de Ezequiel, ¿no? El libro de las endechas de Ezequiel. Él se comió ese rollo se lo tenía que comer. Ahí había mucha información de parte de Dios para eso, porque hay información en el mundo espiritual que se puede leer, pero a veces es tanta la información, tanto los rollos o tanto los libros que en el espíritu lo único que puede hacer uno en el espíritu es comerse los rollos. Entonces, al comerse los rollos, pues se asegura que esa habitación que está visitando o en esa experiencia, esos rollos que se le están entregando, pues se asegura que queden dentro del espíritu. Hay muchas cosas que nosotros sacamos de dentro de nosotros o que decimos, lo estamos escuchando por primera vez, pero uno se da cuenta que realmente lo está escuchando por los oídos, pero realmente lo está sacando de su interior correrán ríos de agua viva, es decir, uno tiene tanta información adentro de su espíritu que tocas a veces es como provocar que el espíritu como que sea efervescente y que esa agua brote, ¿sí? Así como brota cuando se perforan los pozos de agua, que sale el agua. Hay que como que, hay que hacer perforaciones hacia nuestro espíritu para que nuestro espíritu salga fuentes, depósitos que Dios ha puesto en nuestro espíritu, pero ahí están guardados. Amén. Así es. Bueno, tremendo, Ezequiel. Me impactó muchísimo este libro, Sí, estos es un capítulos libro muy. bonito, Sí. es un libro bonito, como empieza, digámoslo así, el ministerio, o sea, empieza con visiones y vamos a llamarlo, inmersión en el espíritu, en ambientes espirituales. A mí lo que me deja aquí preocupado es que Dios dice, escuchen o no le escuchen, o sea, eh, es como un protocolo que Dios usa, porque a veces nosotros queremos hacer todo, pero asegurar el éxito. Voy a hacer esto, pero que quiero no fallar. Sí. Pero el objetivo de Dios, pues, el objetivo final es que el pueblo se arrepienta. Pero en caso de que el pueblo no se arrepienta, hay un objetivo mayor y es como dejar constancia de que el pueblo fue advertido, Sí. de que nadie podrá decir frente al trono de la justicia de Dios, oye, pero es que nadie me dijo nada, hay injusticia, nadie me advirtió. No, 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 jovencito, a todos se les advirtió. O sea, en todas las culturas, en todos los tiempos, todos hemos sido advertidos de todo. Entonces, nadie podrá decir frente al trono de justicia que Dios no es justo, por ejemplo, porque nos Claro. van a recordar que sí se nos dijo.
pero como cada quien decide y elige el camino que quiera andar. Ahora, si por la desobediencia se nos olvida o se nos endurece el corazón, eso ya es otra historia. Pero todos tenemos la oportunidad de recibir, digamos, la luz. Sí, amén. Bueno, Mirta, interesante, interesante la apertura de este libro Ezequiel. Van a haber más acciones simbólicas hacia adelante, más actos proféticos. Faltan todavía 5 años, los primeros 5 años del ministerio de Ezequiel. Él está viendo, él sabe, llegan las noticias de que en Sí, Jerusalén la gente está muriendo de hambre, llegan las noticias de que las mujeres están siendo violadas, llegan las noticias de que el ejército de Nabucodonosor tiene rodeado a Jerusalén, de que no lo han tomado. Estas noticias muy tristes, ¿no? Siguen llegando noticias, tremendo, ¿no? sí, muy tremendo. Ahora, el pueblo dentro de Jerusalén era rebelde, pero ahora ya los exiliados, uno espera que los exiliados pues ya tengan otra actitud frente a las profecías de Ezequiel. Vamos a verlo más adelante cuando Ujú. comencemos a caminar en estos días en los conversatorios de edictos de Ezequiel. Vamos a ver cómo es la respuesta de los que ya están en el exilio. Sí, ay, Muy bien. prepárese. Ahora, nos toca hoy, mi estimada Mirta, un capítulo muy bonito, también medio histórico. Sí, Es el capítulo 11 de Hebreos, de los héroes de la fe. sí, este fue uno de mis capítulos favoritos cuando yo empecé a leer la Biblia. De hecho, lo tengo en un marcador antiquísimo y no se lo he quitado, porque entiendo que la fe es, con eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros queremos agradarle, tenemos que tener fe. Y ni siquiera la fe es nuestra, sino que es un don que Él nos da, una medida, Él nos da Así una es, medida. claro. Así que es muy importante, es básico, es fundamental la fe. El 11.1 dice, y después, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, la convicción de lo que no se ve. Eso lo leí en la Biblia textual, aquí en la amplificada dice, ahora la fe es la certeza, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que esperamos. Mire cómo lo dice, el título de propiedad de las cosas que esperamos, siendo la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. La fe que percibe como un hecho real lo que no se revela a los sentidos. Me gusta la frase que dice el título de propiedad. Y yo me imagino uno aquí con el título en la mano. Bueno, yo soy ingeniero, aquí está el título que lo certifica. Este es el título de mi casa, es el derecho legal. Yo creo, yo con este título creo. Y arrebato lo que no estoy viendo todavía. Pero como lo estoy creyendo, lo traigo a este plano. Así veo yo que es la fe. Dice el Sí, 2. es un tema muy, muy hermoso, otras versiones más, del lenguaje más popular, más actual, hablan de confianza, Sí, pero yo le añadiría, es como confianza absoluta, porque confianza, pues pueden haber niveles de confianza, ¿no? ujú, Entonces, yo definiría, así como de manera inicial, es como de creer en confianza absoluta que lo que Dios dice o promete es verdad y se va a cumplir. sí, ¿Sí? O sea, que a la sí, voz de Dios, Dios cumple. Ahora, tenemos en la Biblia voz de Dios, tipo logos, pero también tenemos voz de Dios tipo rema, palabra que ujú, Dios nos dice, estamos orando y Dios nos muestra un pasaje que es para nosotros, o palabra Zoe, son niveles de su palabra, ¿no? La ujú, fe viene por el oír, pero el oír viene por leer,
por estudiar, por escudriñar. O sea, el claro, hecho de que en Café y Oración leamos la Biblia aumenta los niveles de fe. Tú dijiste, Mirta, nos ha dado medidas de fe. Sí, pero son como medidas iniciales de fe, sí, porque podemos orar para que la fe aumente. Ahora, la claro, palabra nos aumenta la fe. Si nos vamos a recordar la experiencia espiritual de la gloria de Dios de nuestro amigo el profeta Ezequiel, él con esa revelación profética que tuvo en esa inmersión espiritual, a él la fe se le disparó, pero claro. se le disparó, se le disparó. Ahora, ¿cómo no se le iba a aumentar la fe a Abraham hablando con Melquisedec? Que según muchos analistas de reforma dicen de que era el Jesucristo preencarnado. O sea, ¿cómo no, ¿cómo no se le iba a aumentar la fe después de conversar con Melquisedec? Es decir, es imposible. ¿Cómo no se, el solo estar en la presencia de Melquisedec hace que cosas le sean reveladas? Porque hay una cosa en la fe que se llama la impartición de la fe. O sea, Mirta, cuando tú te paras frente a un profeta, frente a un apóstol, tú recibes fe, aunque tú no Sí, tengas fe. sí, se imparte. Después de una reunión profética o apostólica, tú recibes fe, porque se suelta de la fe, se suelta fe. Entonces hay un ambiente de creer que sí. Ahora, el asunto es no ser vasijas rotas, ¿no? Porque Claro, entonces se escurre la fe por alguna fisura. El asunto es cómo nosotros contenemos la fe y cómo el continente que es nuestro espíritu se vuelve uno con nuestra fe, porque la fe produce en el mundo espiritual un olor. ¿Por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Porque sin fe olemos a feo, olemos inmundo. sí, Entonces, la fe es como un perfume. Para poder ser aceptos delante de Dios, necesitamos tener fe. Claro, la fe no la producimos nosotros. La fábrica de la fe se llama Jesucristo. Es el autor y sí, consumador de la fe. ¿Dónde exactamente. produce Jesucristo la fe? Un misterio. Seguimos. Vamos caminando, porque ¿dónde está la fábrica? Cuando en Malaquías se dice que se abren las ventanas de los cielos, o cuando Eliseo está en ese sitio que se abren las ventanas de los cielos, cuando se abren las ventanas de los cielos se suelta fe. Cuando viene un avivamiento, que todo el mundo corre a arrepentirse y yo se arrepiente es porque se ha soltado fe, Ujú, ¿sí? Tú puedes ir a claro, predicar el evangelio en la ciudad y nadie se convierte, pero cuando se suelta fe, la gente se arrepiente porque se arrepiente. Ahorita en estos días están equipos proféticos echándole aceite desde los helicópteros en República Dominicana, Haití hay equipos proféticos. Claro, eso rompe que muchos demonios ven ese aceite y se echan a correr para otro lado, se esparcen para otro lado, se van para el Triángulo de las Bermudas o se van para la India, quién sabe para dónde van. Bueno, se desocupa. Pero lo interesante no es solamente echar a los espíritus del lugar que tienen ahí, a esas entidades espirituales, sino lo interesante, aparte de eso, que de por sí está bien, es poder que descienda fe, porque sí, pero si van y le predican el evangelio a los haitianos y los haitianos no se convierten, no hay convicción de pecados en ellos, claro, así como caen lluvias, porque son lluvias tropicales, porque se está formando, se necesita que el viento de Dios, que el Espíritu de Dios, que la lluvia, que es una representación, que es Jesucristo, se necesita que se suelte fe sobre el pueblo haitiano para que el pueblo haitiano se arrepienta. O si no, es un tour de echar fuera demonios, de predicar y de esperar que en otros 2 años volver a lo mismo, porque otra vez se volvió, la demoniera volvió, ¿sí? Entonces, claro. o sea, no es solamente echar fuera las entidades espirituales, sino que haya fe para que la gente corra desesperadamente a arrepentirse. Convicción de Es lo, pecado. es lo, sí, 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 porque también tiene que haber un fruto, de esa fe da un fruto. Entonces, y uno de los frutos es ese, la convicción de pecado y el arrepentimiento, la conversión. Bueno, vamos con el versículo 2. Dice, lo es porque por ella fueron aprobados nuestros mayores. O sea, por la fe fueron aprobados nuestros mayores.
Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Porque hay teorías evolucionistas que dicen que no fue por creación, que no fue por la palabra de Dios, sino por evolución, ¿no? Es que dicen. Bueno, otras teorías. Por fe es que nosotros creemos que fue hecho el universo por la palabra de Dios. O sea, yo leo la Biblia y creo que fue así que creyó, que lo creó. Hay gente que no lo cree, no tiene fe. Por eso que él aquí lo dice. Dice, por Aquí, haber... vea, el nivel más alto de fe, el nivel más alto de fe es el nivel la fe de creación. Ahí está en el 11.3. Hay diferentes niveles de fe. El primer nivel de fe, pues, es la fe de Jesucristo. O sea, simplemente para conversión de pecados. Luego, pues, hay don de fe. Luego, puede haber impartición apostólica de la fe. Bueno, hay diferentes niveles. Ahorita ese no es el tema, pero a lo que quiero llamar la atención es que el máximo nivel de fe disponible por el cual podemos orar, aunque Dios nos haya dado una medida de fe para que nuestra fe aumente, es el nivel de fe de creación. O sea, el nivel de fe de creación es cuando tú le dices a esta montaña, montaña, muévete, y la montaña se mueve. ¿Sí? Ese es el nivel de creación. El nivel de creación es cuando a una persona le hace falta un órgano. No, pues que no tiene sino un riñón, que no nació sino como un riñón, entonces si tú tienes fe de creación, ojo con esto, no le estoy hablando de dones de milagros ni de sanidad, sino que tú tienes fe al nivel de creación. Tú le dices, bueno, se hace ese riñón que te hace falta. Y se hace. Si la persona tiene fe en ese nivel, es un nivel por encima de la fe del apóstol y por encima de la fe del profeta. El nivel de fe de creación es un nivel que no es de iglesia, porque esos son ministerios de iglesia. Recuerde que por encima de la iglesia está el cuerpo. Es un nivel de fe a nivel de cuerpo, y el cuerpo tiene que ver con la creación. Sí. Quería simplemente anotar ese nivel de fe. Nivel de fe de creación. Fe de creación. Yo le llamo en mi lenguaje feedor. El feedor es el que ejerce la fe todo el tiempo. Es decir, el feedor es el que ha ido a la casa de la creación y puede decir que se haga esto, que se haga aquello, y las cosas se hacen. Que se haga una pierna, que le haga falta una pierna. O sea, la fe de creación permite hacer portentos. La fe de creación dice, bueno, hay una sequía, venga, lluvia, venga para acá. Fe de creación. Es la fe de crear, de ir a un desierto y decir, bueno, aquí va a salir agua, o aquí va a salir petróleo, o aquí hay uranio, venga, uranio, te estoy llamando, venga para acá. El uranio, ¿qué va a hacer? Venga para acá. ¿Dónde está el litio? Litio, venga para acá, litio. Salga. Cobre, ¿dónde está el cobre? Salga para acá. O sea, la fe de creación, claro, para ejercer la fe de creación se necesita, así como Ezequiel, haber ido a la casa de la creación, ¿sí? Al principio se ve a lo lejos una rueda, pero hay una casa dentro de la rueda, la creación, de la que habla en Santiago, ¿no? Entonces, y en la casa de la creación hay ángeles trabajando, creando. Mirta, ¿quién creó los dinosaurios? Y fue Dios, porque Él es el que lo creó todo. No, pero eso es lo que te dice a ti la teología tradicional, pero Dios no solamente Él creó, Él tenía un equipo de gente Él estaba No sé quién creó los estaba la dinosaurios. sabiduría, estaba el Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios, están los seres vivientes. Hay una cantidad de personajes creando. ¿Quién creó los dinosaurios? No sé, no sé. Los dinosaurios los crearon ángeles, que luego fueron ángeles que fueron destituidos, que luego se rebelaron, porque Ángeles hicieron caídos. ángeles con ese nivel de maldad. Claro, lo que pasa es que ellos querían como hacer molestar a Dios, como sacarle la ira a Dios. Entonces, Lucero y Sabiduría, que fueron entidades espirituales que fueron expulsados, ellos como seres de una dimensión tan alta, de gloria, ellos participaron en la creación.
cuando ves que el gatito, tienes un gatito o tienes un perrito y le Ujú. ve beticas, en la casa de la creación hay ángeles diseñadores diseñando betitas para que el tigrillo salga con bolitas, para que el leopardo salga con manchitas, para que Ok. hay una cantidad de ángeles trabajando en la casa de la creación eh, para, para dar de alta o para que salga lo creado. Ahora, claro, tenemos muy reducido teológicamente el concepto de que Dios lo creó por su palabra, pero había un equipo de personajes ahí trabajando en la creación. Tremendo. Sí, Ahora, tiene que ser cuando nosotros, ¿dónde nosotros somos co-creadores con Dios? Co-creadores. con la palabra, cuando hablamos. Bueno, cuando hablamos, pero ¿qué más? Cuando ejercemos la paternidad o la maternidad. Somos co-creadores, o sea, así no creamos en Dios o no lo entendamos o seamos rebeldes, Dios nos permite participar de la creación. ¿Por qué? Porque algo de nosotros y algo de la pareja se juntan, hombre y mujer se juntan, y viene Ajá. algo de la casa de los espíritus. Es decir, nuestros espíritus están diciéndole a la casa de los espíritus, manden ese espíritu, porque ya va, porque se necesita, se está juntando un óvulo con un esperma. Nuestro espíritu y los dos espíritus en uno solo están comunicándose con la casa de los espíritus como marcando un teléfono. Ujú. Aló, sí, a ver, casa de los espíritus, está próximo, en los próximos 4 segundos va a llegar el esperma al óvulo, manden el espíritu. Y pum, cuando llega y se junta el óvulo con el esperma, llega de la casa de los espíritus un espíritu. Lo sueltan de la casa de los espíritus. Entonces, o sea, ahí es donde nosotros somos co-creadores con Dios. Sí, que ocurre el milagro de la procreación. Son misterios que, o sea, Dios nos permite, pero Dios nos permite, lo que pasa es que, pues, bueno, son temas que de pronto nos sacan del tema, pero como estamos hablando de la fe Claro, y de la casa de la creación, lo que pasa es que ese versículo 11:3 está ahí como, sí, no, pues Dios habló y las cosas se hicieron. No, 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 pues sí, es cierto, pero eso tiene una profundidad, mire, ese 11:3. tremenda. De modo de lo que se ve fue hecho, de lo que no se veía. Esto es Porque hay tremendo. creación invisible. La creación Ujú. invisible no significa inexistente, significa es que en nuestros sentidos físicos terrenales hay parte de la creación que no vemos, como los seres espirituales. O sea, lo terrenal o lo natural tuvo un origen que fue en otras dimensiones espirituales, que hay diferentes dimensiones espirituales. Sí, es correcto. Bueno, el 4 dice, por fe Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y habiendo muerto, aún habla por medio de ella. Todavía esa ofrenda habla por la fe de Abel. Por fe, Enoc fue trasladado para que no viera muerte. Enoc, viste, aquí está nuestro amigo Enoc. Fue trasladado para que no viera muerte y no fue hallado porque lo trasladó Dios y antes del traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios. 5, eso está en Génesis 5, 21 al 24. Dice que no conoció Claro. la muerte, ¿no? Tan amigo era de Dios que no murió. Ese es el punto. Para ser amigos de Dios hay que creer en en lo que Él dice y Dios premia el creerle. Y el solo hecho de creerle ya no es contado por justicia. Sí, Entonces, bueno, ese no es un personaje, ¿no? Creo que fue el abuelito de Noé, un personaje. sí, un personaje, de verdad. Y una profundidad muy parecida también a la de Mm, Ezequiel y a la de Juan, porque él vio dimensiones espirituales que no están descritas a lo largo de la Biblia. O sea, fue no, muy no está. profundo. Dice, pero sin fe es imposible agradarlo, a lo que veníamos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe
y que es galardonador de los que lo buscan. Hay gente que cree que Dios no existe. O sea, a mí me parece eso inverosímil, difícil de creer que haya gente que no existe Dios. Pero sí, sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que es el que se acerca a Dios crea que existe. Aparte de que creas que existe, debes también creer que es galardonador de los que lo buscan. Le da galardón a las personas que lo buscan creyendo que él existe. Claro, es un premio a la amistad, es un premio de Sí, amistad. O sea, tú crees en mí, vea, te premio. ¿Sí? claro. Por fe, Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor, construyó un arca para salvación de su casa. Y mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que es según fe. En alguna parte leí o escuché, no sé, no lo dice la Biblia, no lo he visto, pero leí o escuché que supuestamente en la época de Noé no existía la lluvia, no llovía. No era como Lima, Perú. Una ciudad que nunca llueve, pero todos los días amanece, por ejemplo, el coche, los vidrios, Ujú, amanecen como empañados por el rocío, del rocío. Entonces, al parecer, la, ¿qué le llamamos a eso? La climatología. ujú. eh, eh, sí, Dios cambió, hizo un cambio climático porque no llovía sobre la No faz de la llovía, tierra. Lo que había era un rocío permanente. ¿Sí? claro, Algunos, eh, algunos se han atrevido a decir que en ese momento todavía la tierra no tenía la circunferencia completa, sino que todavía estaba en formación. Entonces como que ahí se terminó de configurar un poquitico la tierra. En fin, son esto, hay que escuchar con atención esas experiencias espirituales, pero como sea la gente de la época de Noé, eh, y lo cual lo narra un libro apócrifo, que es el libro de Enoch, pues la gente mm, se burlaba pues de Noé, porque se pues burlaba de Noé. cómo estaba haciendo un barco en tierra seca, ¿no? Ujú. Se burlaban de él y en eso radicaba la valentía de su fe, porque él decía que, imagínate que él construía el barco y le predicaba a los pecadores, arrepiéntanse que viene un diluvio si no se van a morir ahogados, pero la gente, pero qué diluvio de que tú hablas, si no es eso que tú estás diciendo, eso no existe. O sea, era una locura para las personas. Y que el arca de Noé, uno al principio lo ve como un arca de madera, pero era Jesucristo, era esa arca, era Jesucristo, o sea, cómo construyó a Jesucristo. No, 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 eso tiene una profundidad tremenda estudiar el arca de salvación, porque era el árbol de, el árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida flotando sobre las Sí. aguas. Porque pues Dios estaba cansado con todos esos gigantes, esos hombres que medían 4 o 5 metros de altura, dos Ujú. con 80, que eran esos gigantes como Hércules, que esos gigantes que comían hombres. En ese tiempo el problema, lo que molestó a Dios era que todo mundo, todos se movían con invocaciones mágicas. Es decir, Ujú. la gente ya no trabajaba, la gente decía una expresión de como de hechicería, brujería y mágicamente aparecían las cosas. O sea, la gente había tenido tanto lenguaje demoníaco de brujería que Dios estaba molesto o sea, o sea, lo que la humanidad había llegado y la única manera de ahogar a todos esos personajes y a todos esos gigantes que eran caníbales, que se comían a los... Imagínense, la gente era bajita, digamos, era de unos 60, unos 70, y imagínense esos de 4 metros comiendo, eran caníbales. ¿Usted te imagina ese desorden que había? Ese desorden que había en la tierra. Sí, una Y desigualdad en tanto la lucha. y estaban esos ángeles que se habían encarnado y que habían estado con mujeres.
No, 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 una cosa terrible, esa transgresión, por eso esos ángeles Mm, no podían arrepentirse porque ellos no pecaron. El pecado, pues, se pregunta, pero ¿por qué los ángeles? Porque transgredieron. La transgresión, hay puntos de no retorno. Cuando ya transgredes ya no tiene perdón, lo que así tenga remordimiento o te quiera volver para atrás. Hay que diferenciar entre pecado y transgresión. En el pecado se puede volver al arrepentimiento. En la transgresión hay transgresiones no perdonables. Lo que hicieron estos ángeles en los tiempos de Noé no tenían perdón. tremendo. Dice el 8, este es mi amigo. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y el versículo 11 viene de la mano de lo que estaba explicando. Por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que había prometido. Creer en la fidelidad del Padre. Y por tanto, de uno y este ya casi muerto nacieron como las estrellas del cielo en multitud y como la tierra innumerable que está junto a la orilla del mar. Ese es un milagro portentoso que una mujer de 90 años conciba y dé a luz. O sea, tremendo, Sí, 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 es un milagro. ¿sí? Y por tanto, de uno y este ya casi muerto, ajá, el 22, como la orilla del mar, el 13, conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. Las creyeron y las saludaron, confesando así que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Esto es un nivel hermoso de fe, porque ciertamente Abraham recibió la promesa de que él iba a ser padre de multitudes, pero él tuvo solamente a Isaac con Sara. Después tuvo más hijos, pero la promesa la vio cumplida en Isaac, pero él vio como en visión, se le abrió el cielo y pudo ver su descendencia. No en la tierra, pero sí en el espíritu. Así lo vivió Abraham. El 14 dice, porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria. Y sí, ciertamente se acordarán de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar. Y si se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar, pero anhelaban una mejor. Esta es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Correcto. Fíjese que aquí estamos teniendo como una doble conversación. Eh, hay una patria terrenal y hay una patria celestial. Ujú. Eh, no, la mayoría de las personas tienden a pensar que, que era la promesa de la patria terrenal, pero ellos desde el principio sabían que que estaba hablando de esa patria terrenal, pero no para ellos, sino para sus simientes, como la trascendencia. Ujú. Pero finalmente el interés de cada uno de ellos era la patria celestial. Sí, Dios le puede decir a uno, mira, te voy a entregar esta ciudad o este país, y uno no verlo, pero la simiente de uno lo puede ver, pero finalmente, aunque uno no lo pueda disfrutar, uno sabe que uno lo que quiere es heredar la patria celestial, ¿sí? sí. Entonces, es como en dos niveles el tema. Eh, ¿Cuál patria anhelamos? ¿La patria terrenal o la patria celestial? Ambas, pero finalmente, por procesos de fe, de nuestro crecimiento de la fe, nos damos cuenta que la herencia de la patria terrenal
es pues que la herede de nuestra descendencia o nuestros hijos espirituales, ya con eso se cumple la promesa de Dios. Pero nosotros internamente, en esos niveles de fe, lo que queremos es tener herencia en la patria celestial. Entonces no solamente ser salvos, es tener herencia. ¿Por qué? No es lo mismo estar cerca del trono del Padre que estar en el paraíso. En el paraíso uno no ve el trono del Padre, no tiene ángeles al servicio. Está viendo como en un sitio campestre en Suiza, donde hay un río, hay unos árboles, hay una cabaña, pero ¿y qué? Y claro, uno se puede ir en el espíritu a visitar a los familiares, pero no, yo quiero estar allá donde están los ancianos, donde están los seres vivientes, donde está el trono. O sea, claro, entonces hay que tener ese entendimiento espiritual de que sí necesitamos una herencia, esos son los bienes venideros, una herencia. ¿Dónde vamos a vivir nosotros allá? ¿Sí? Él fue a preparar un lugar para nosotros, pero hay lugares de lugares, es decir, eso no son cajitas de cartón donde todos son iguales, no. Hay quienes tienen vista al trono y quienes no tienen vista al trono, entonces yo prefiero habitar con vista al trono, ¿sí? Claro, por supuesto. Entonces, esos son los bienes venidos. Entonces, a eso anhelamos. Los que hemos recibido promesas de parte de Dios, a eso anhelamos. Te pongo un ejemplo. Estando en la guerra espiritual esta para liberar a Medellín de ser la ciudad número uno más violenta del mundo, pues ahí aparece una figurita más o menos que se llama la Reina del Cielo. Ujú. Entonces, entonces yo estaba como acongojado porque eso gasta uno tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio. Entonces el Señor me hizo ver que así como Pablo tuvo su combate contra Diana de los Efesios, Sí, o Artemisa de los Efesios, que es la misma reina del cielo, sí. pues que eso fue como un golpe, una confrontación, pero luego le tocó a Juan, pero más adelante la reina del cielo desapareció como por 3 siglos, hasta que luego la religión volvió y trajo a la reina del cielo, ¿sí? Ujú. Ya por allá en Éfeso no hay ninguna reina del cielo, ya lo que hay es por allá el espíritu de la esclava, ya por allá hay una entidad que se llama el espíritu de la esclava, ya es otra cosa, pero la reina del cielo le cedió esos territorios al hijo de la esclava. Ah, ah, entonces, lo que el Señor me mostraba de Medellín, me decía, tranquilo, William, tranquilo, no te angusties, porque así como te angustias tú, se angustió Pablo porque quería ver en su generación todo sobre Medellín. Ujú. Me dijo, no te angusties. Este me mostró lo que va a pasar en los siguientes años. Yo anhelo la segunda venida de Cristo, pero casi no la predico porque cuando me muestra todos los años que van a pasar antes de que la reina del cielo caiga completamente, ya se le han dado golpes muy fuertes, se le han roto muchas estructuras, pero después de Juan pasó tiempo para que la reina del cielo en lo físico y en lo espiritualmente fuera desalojado. Luego Efesios se convirtió en otra. Entonces, ahí viene como la promesa que Dios me ha dado, seguramente la verán mis hijos o mi descendencia natural o mi descendencia espiritual, si es posible que valga el término, pero ya yo me quedé tranquilo con eso. Claro. Finalmente yo estoy anhelando es allá el cuarto. En mi cuarto yo puedo ir, aunque esté en el cielo, yo puedo ir a descansar, a dormir, puedo comer en el cuarto, tengo acceso. De las cosas que yo le pedí al Señor es que me colocara un cuarto al lado de mi esposa. El Señor le dio risa porque me dijo, pero el matrimonio en esta dimensión no es necesario. Y le dije, pero por favor concédeme el deseo de que en la eternidad mi esposa tenga una habitación cercana, pero que no hayan puertas entre nosotros. El Señor me concedió ese deseo. O sea, en la eternidad yo ya tengo asegurado de que voy a compartir casa con Sarita, aunque no Qué vamos a lindo. tener sexo ni vamos a esos tipos de cosas carnales que hay en la tierra, pero no tenemos puertas entre nosotros. O sea, se hizo una remodelación en las habitaciones celestiales. En el castillo donde nosotros estamos, yo voy a poder en tiempos de ir a descansar, de reposar o de entrar en otras dimensiones espirituales. O sea, en el espíritu voy y entro en el espíritu para entrar en otras dimensiones. Yo ya conozco dónde voy a estar, pero le pedí eso al Señor y el Señor me lo concedió. Ese bien
ese bien venidero me lo concedió de que Sarita viviera al lado mío por la eternidad. ¿Cómo le parece eso, Mirta? Eso no, Ah, ese derecho no lo tienen asegurado los que no lo conocen. claro, claro, tremendo. Usted puede estar viviendo en un palacio y su esposo estar viviendo en un paraíso, en el paraíso. Entonces están en dimensiones lejanas. Claro, cosas distintas, sí. Bueno, Mirta, ahí le di un tip. Por si quiere Da- tener por si quiere tener a tu esposo cerca, ahí le di un tip. Bueno, no, le voy a preguntar. Si la quiere tener cerca. No. Si la No, quiere no, tener tener cerca por la lejos. eternidad, se lo puedo pedir al padre. Piénselo. Bueno, Dice, por fe Abraham, habiendo sido probado, ofreció a Isaac, y el que recibió las promesas ofrecía a su unigénito. Esto cuando Abraham subió al monte y ofreció a Isaac es tan simbólico, tan profético, tan profundo, que hay que verlo con detenimiento y meterle la lupa a eso porque fue una figura profética de lo que hizo el padre más adelante. claro. Ya Abraham sabía Sí, que, que Dios iba a resucitar a Isaac. O sea, él sabía, ya, lo muere y él lo resucita. O sí, sea, ahí la que estaba preocupada era Sara. Sara era la que estaba preocupada que iban a matar al hijito. Pero Isaac sí también quedó traumatizado en el evento, porque él alcanzó a ver cómo el papá levantó el cuchillo para matarlo. Isaac sí quedó traumatizado. ¿Sí? Él sí quedó traumatizado y luego no se quería casar y se volvió viejo para casarse, estaba traumatizado, le tocó vivir debajo de las faldas de la mamá, y tenía 40 años, no se quería casar. Bueno, la mamá murió y disfrutó de la luna de miel, fue oliendo a lo que la tienda de Sara olía y las cobijas sí, Que Sara olía. O sea, es el síndrome de Isaac, es el tipo que no se quiere casar por depender de su mamá, sí, porque su mamá lo protegía de manera natural. Isaac estaba tranquilo. Isaac sabía lo que Abraham tenía otro nivel y otra dimensión espiritual diferente al de Sara. Y Abraham sabía que así lo sacrificara Dios se lo iba a resucitar. Porque él ya había visto en el espíritu la resurrección de Jesucristo. O sea, para claro, Abraham era sencillo. Él sabía que así como Jesucristo resucitó, él podía apelar a la resurrección de los muertos y el hijo de él podía resucitar. Él ni siquiera estaba pensando en que pronto la promesa la fueran a cumplir a través de Ismael o que Dios le fuera a otros hijos. No, él estaba seguro que si Isaac moría, iba a resucitar a Isaac. Pero Isaac era un muchacho, Isaac sí quedó traumatizado. claro, por supuesto, cualquiera. Cualquiera que no le haya sido revelado se queda traumatizado. Por eso que necesita la revelación del Padre para poder cumplir acabadamente el propósito, porque ¿Sabe quién? imagínese, Era un tipo de 40. ¿Sabe quién lo vino a destraumatizar? Porque el hombre que fue traumatizado lo vino a destraumatizar una mujer hermosa, yo creo que las mujeres más hermosas de la Biblia, una profeta de altísimo nivel llamado Rebeca. Rebeca fue la que destraumatizó a Isaac y le volvió el gozo nuevamente. sí, Rebeca era una mujer chispeante, Ah, esforzada, valiente, no le tenía temor a nada. profeta de hueso colorado, de cielos abiertos, la Rebeca. Sí, La sí, Rebeca es una sí, mujer que está ahí medio escondida ahí en esos pasajes históricos de Génesis. Pero la Rebeca es una mujer profeta de muy altísimo nivel, de cielos sí, abiertos. O sea, Rebeca fue la que sanó. Por eso a veces el matrimonio puede servir. Casarse con una profeta tiene sus ventajas porque el matrimonio con una profeta puede solucionarle los traumas emocionales al marido. sí, es verdad. Bueno, bueno por Isaac, bueno por Rebeca. El 18 dice, respecto al cual fue dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Bueno, esto que ya veníamos hablando, que ya Abraham sabía. Y el 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Él sabía, Ya lo sabía. él lo sabía, estaba claro.
¿Dónde se ganó Abraham tanta revelación? Porque Abraham, eso es un caminar, eso es un caminar. Se van rompiendo velos. Recordemos que el libro de Hebreos es un libro de romper velos, de caminar. La sangre de Cristo se va expandiendo, va trazando el camino, la sangre de Cristo va ascendiendo el camino y se van rompiendo velos. No necesariamente los velos que ven en el tabernáculo, sino velos a veces de cultura, de creencias, de tradiciones. Abraham traía velos, pero a Abraham se le habían roto todos esos velos y Abraham ya, en la medida en que él caminaba con Dios, se le iban abriendo velos. Entonces Abraham iba mucho más tranquilo, iba mucho más seguro y se hizo amigo de Dios. Entonces es como progresivo. La revelación es progresiva, los procesos proféticos son progresivos, el crecimiento es progresivo. Claro, yo confío en Dios, Dios me suelta más confianza, me confía más y voy caminando más. Voy aumentando en niveles de revelación, niveles de luz, niveles de gloria, niveles de justicia, etcétera, etcétera. Es correcto. Qué poderoso caminar con Dios, ¿no? Romper velos. Sí, como los seres vivientes que para donde el espíritu los movía, ellos se movían. Para donde nosotros caminemos, para donde el espíritu nos diga que caminemos. Esto está, Estudiando este pasaje de los seres vivientes me dieron ganas y voy a estarle pidiendo al Señor que me dé el chance de poderlos ver, porque yo he podido ver dentro de la gloria de Dios, he podido ver a las ruedas, he podido ver los espíritus de Dios, los 7 espíritus de Dios, he podido ver el trono, he podido ver el mar de cristal, es decir, me hace faltan los 4 seres vivientes y estoy con la expectativa, si los voy a ver como los vio Ezequiel, los voy a ver como los vio Juan. Estoy con esa expectativa, claro, ver cómo Dios me sorprende cuando me permita ver los seres vivientes. Y voy a arriesgarme a decir algo que no tengo forma de comprobarlo, pero eh, son reflejos de la gloria de Dios, pero son familias de seres vivientes, o sea, hay muchísimos. ¿Me hago entender? tiene que haberlo, sí. O sea, son familias angelicales especiales. Ahora, y otro misterio que quiero investigar es por qué tienen los que vio Ezequiel, por qué tienen como contexturas de hombres. Ujú. Al parecer, como que solamente la parte de arriba es la que cambia, como en Narnia, así, como esas películas así de ese tipo. Entonces, no lo sé, pero para mí sigue siendo un misterio de por qué hay razas de ángeles o porque los seres vivientes son seres angelicales, por qué son como parte hombres y parte, ¿sí? Y parte o águila o buey o león. Y sí, Son y misterios. las manos y los pies como los tienen, y sí, mitad hombre, mitad. ¿Y a qué revoluciones las voy a ver? Porque si se están moviendo a muchas revoluciones, se están moviendo, pues uno podrá ver seguramente en cada ser viviente los 4 rostros. Ujú. Pero si se está moviendo a una velocidad lenta o lo ve uno desde lejos, pues solamente podrá ver de pronto un rostro de cada uno. Tengo esa expectativa, fíjese que este no es un tema nuevo para mí, pero leyendo y estudiando esto en el día de hoy, preparando esto, me salió esa inquietud. Me salió esa inquietud por la cual voy a estar meditando, inquiriendo y preguntándole al Señor que me permita ver los seres vivientes. ¿Sí? Eso lo tengo acá como que, o sea, como que todo, o sea, estoy como en el punto de, bueno, ya está altura, yo por qué no he visto los seres vivientes, estoy así como, ¿y por qué no? Si ya debía haberlos conocido. Entonces, me salió como esa inquietud hoy, porque cuando hay cosas que uno ve en el mundo espiritual ya no tiene reversa hacia atrás, es decir, los niveles de fe de uno se expanden de una Claro, manera espectacular, sobrenatural. Crece la fe a un punto tal que, pues, eh, uno cree lo que Dios dice, ¿sí? sí, totalmente. Y Muy cambia todo. reconfortante, muy reconfortante volver a repasar estos personajes, estos héroes de la fe. Aunque el relato histórico hace ver es como procesos de confianza, ¿no?
Se ve la fe Ujú. muy en procesos de confianza, o sea, de creer, de caminar, de obedecer, o sea, es bonito porque es fácil de explicar para que se vaya entendiendo el lenguaje de la fe, ¿sí? Porque la fe tiene muchas connotaciones, ¿no? Eh, Tiene muchas connotaciones, tiene como muchas caras, como muchas formas de verlo. Entonces, amigos de Café de Oración que nos escuchan, usted puede orar pidiéndole al Señor que le aumente la fe, que le aumente la fe, así como puede orar para que le aumente la sabiduría, que le aumente la Ujú. fe, aumente su nivel de fe. Y aumentando su nivel de fe, usted puede pasar a otro nivel de gloria. Es correcto. Mirta, nos tocaron hoy pasajes muy emocionantes. Lindo, sí. Me gustaron los pasajes de hoy. Nos tocaron hoy pasajes muy Interesante. emocionantes. Sobre todo que acabamos de salir de Lamentaciones. Uy, esos 5 capítulos de Lamentaciones estábamos, mejor dicho, Mm. eh, con el agua al cuello aquí, como diciendo, los seres humanos sí, en general, ¿no? En general los seres humanos, eh, Dios nos dio libre albedrío, y pues no fue un riesgo, es una realidad. Con eso Dios lo que hizo fue permitir que lo que él podía controlar con poder, no lo controla con poder. Es un tema de amor. Solo si yo le amo, Solamente. vuelvo a él. Si yo no le amo, no vuelvo a él. Así de sencillo. O Exacto. sea, él me dio la libertad de escoger y volver a él. O me dio la libertad de yo autoengañarme o de ser engañado, de ir con el padre de engaño que me engañe y vivir una vida de Ujú. engaño y endurecer mi corazón y rebelarme contra Dios y volverme idólatra. O sea, pero nos dio esa libertad tremendo. Hermoso, 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 hermoso. Yo no me canso de pensar en la generosidad del Padre con Ezequiel, con el pueblo, de presentarse así, tal cual, en su gloria. Eso fue un acto de amor y generosidad muy grande para mí. Lo veo así. O sea, aquí estoy. Aquí está mi gloria. Créeme. A la gloria de Dios. Ujú. Bueno, Mirta, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este conversatorio de Edito. Eh, Mañana continuamos, mañana terminamos Hebreos 11, que habla de Ujú. el pasaje de los héroes de la fe. Son pasajes bonitos, muy históricos, bueno, y muy reconfortantes. Gracias, Mirta. Gracias por la invitación una vez más. Eh, Espero que puedan todos ustedes disfrutar esta lectura como lo hicimos nosotros y que puedan profundizar en ella y que sea revelado todo el misterio que el Padre tenga para cada uno de nuestras vidas. En el nombre del Padre. Chao. Bendiciones. Bendiciones.